este video se hablará de los demás ingresos que pueden obtener las personas físicas, hablando primeramente de quiénes son los que tributan en este capítulo. Seguidamente se menciona el momento en que se consideran percibidos dichos ingresos, abordando cada uno de los supuestos que marca la ley del ISR. Como tercer punto se hablará de las 5 reglas aplicables para la ganancia cambiaria e intereses y la forma de hacer sus respectivos pagos provisionales. Después de eso hablaremos de 2 tipos de pagos provisionales que nos marca la ley del ISR en su artículo 145, que son por ingresos esporádicos y por ingresos periódicos. Una vez aclarado lo relacionado a los pagos provisionales, hablaremos del tratamiento que debe darse a los ingresos por operaciones financieras. Una vez abordado toda la teoría referente a este capítulo de la ley del ISR, pasaremos a explicar un ejercicio práctico. Daniela Solís, mi compañera Yulisa Valencia Morales y mi compañero Francisco Rosado Nick, estudiantes del Instituto Tecnológico de Chetumal, de la carrera de Contador Público, de la materia de Impuestos Personas Físicas, impartidas por el doctor Alan Alberto Castellanos Osorio. El día de hoy vamos a hablar de los demás ingresos que obtengan las personas físicas que se encuentran en la Ley del Impuesto sobre la Renta, capítulo 9, título 4. Comenzar. ¿Quiénes son los que tributan en este capítulo? Las personas físicas que obtengan ingresos de los señalados en los capítulos anteriores, que son los ingresos por salarios, actividades empresariales, entre otros. Los ingresos es el monto o cantidad total de los ingresos recibidos. ¿En qué momento se consideran percibidos los ingresos? Bueno, la ley nos dice que en el monto en que al momento de obtenerlos se incrementen su patrimonio. Por ejemplo, en el caso de las deudas perdonadas, supongamos que yo, Francisco, le presté dinero a Yulisa por la cantidad de 200,000 pesos y decido perdonarle 100,000. Esos 100,000 pesos se le considerarán ingresos en el momento en el que yo se lo perdone. Es decir, si yo se lo perdono hoy, el ingreso es de hoy. Si se lo perdono dentro de un mes, se considerará ingresos dentro de un mes. Como consiguiente, ella tendrá que hacer un pago provisional por el ingreso percibido, aplicando la tasa correspondiente del 20% sin deducción, como lo dice el artículo 145 de la Ley de Ingresos sobre la Renta. De deudas perdonadas, que serían un ingreso agravado. La ley marca varios tipos de ingresos que mencionaremos a continuación. Está la ganancia cambiaria y los intereses, que es la diferencia que se tiene al realizar una inversión u obtener una deuda en el extranjero. Por ejemplo, al momento de contraer una deuda o al realizar alguna inversión, puedes tener un tipo de cambio y al momento de saldar la deuda o retirar la inversión, puede haber otro. La diferencia que se tiene del día en que se realizó la actividad a el día en que se saldó va a ser la ganancia cambiaria. Las prestaciones que se obtengan con motivo de otorgamiento de fianzas y avales. Es cuando las personas físicas reciben ingresos de fianzas y avales por instituciones que no están autorizadas legalmente. Inversiones en sociedades extranjeras, que son todas las inversiones hechas en sociedades de residentes en el extranjero, es decir, que no tienen establecimiento permanente en el país. Dividendos o utilidades procedentes del extranjero. Es cuando se presenta la disolución y por el ingreso recibido como socio tienes que pagar un impuesto. Además se deberá enterar el impuesto que causa por multiplicar la tasa del 10% sobre el monto al cual tenga derecho del dividendo o utilidad. Este pago es de carácter definitivo, deberá ser enterado el día 17 del mes siguiente del que se fue percibido este ingreso. Permisos, autorizaciones o contratos es cuando se proporciona algún permiso o concesión y por los ingresos que recibes por trabajarla tienes que pagar el impuesto sobre la renta. Los contratos para la explotación del suelo es cuando se firma un contrato para explotar el subsuelo. Sobre dichos ingresos obtenidos se paga el impuesto sobre la renta. La participación en productos del subsuelo es cuando no es directamente la persona que tiene derecho a realizar la explotación, pero tiene derecho de recibir ingresos por parte de esa actividad. Los intereses moratorios, indemnizaciones y penales son los que se cobran por no pagar a tiempo una deuda y los ingresos por una cláusula penal
que son los que se cobran por incumplir una cláusula en un contrato. Los remanentes de sociedades no lucrativas se dan cuando el contribuyente no paga el impuesto sobre dicho remanente. Los derechos de autor, los que perciben por derecho de una persona distinta al autor, si el autor está recibiendo el ingreso, está exento una cierta cantidad según el artículo 93 de la ley del ISR. Los retiros de cuentas especiales para el ahorro y otros son las cantidades que se depositan en cuentas personales especiales para el ahorro, las cantidades que se acumulen por inversiones de acciones de los fondos de inversión, así como los intereses a cualquier cantidad que obtenga por concepto de dividendos. Los ingresos derivados de inmuebles destinados al hospedaje son ingresos de una persona física que recibe de un tercero por rentar un bien inmueble. Por ejemplo, un fideicomisario que es el encargado de cuidar dicho inmueble, la cual es herencia de una persona, da en renta dicho inmueble. Por concepto de aquella renta se deberá pagar el impuesto. Ingresos provenientes por operaciones financieras que no coticen en un mercado reconocido, las cuales son la Bolsa Mexicana de Valores y el Mercado Mexicano de Derivados, entre otros. Los ingresos estimados son los ingresos que las autoridades determinan por no proporcionar la información fiscal correspondiente. Esto se da cuando se acredite la discrepancia fiscal. Los pagos a instituciones de seguros, que son las cantidades que pagan las instituciones de seguros a los asegurados. Las instituciones de seguros deberán efectuar una retención del 20%. Los provenientes de regalías, que son pagos que se reciben por uso o goce temporal de patentes, certificados de inversión, marcos de fábricas, nombres comerciales, entre otros. Ingresos por planes personales de retiro de las subcuentas aportaciones voluntarias, siempre y cuando el contribuyente no se encuentre en el supuesto de incapacidad o no haya llegado a los 65 años de edad. Bueno, para este cálculo del impuesto se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de apertura del plan personal de retiro y la fecha en que se obtenga el ingreso, siempre que no se haya excedido los 5 años. El resultado que se obtenga será parte del ingreso que se acumulará a los demás ingresos. Cuando el ingreso no se acumule, se aplicará la tasa que corresponde en el ejercicio en que se trate. En el caso en que se hubiese transcurrido más de 5 ejercicios desde la fecha de apertura del plan personal de retiro a la fecha que se obtenga el ingreso, se deberá aplicar una tasa promedio de los últimos 5 ejercicios. Este se determinará sumando los resultados expresados en por ciento que se obtenga de dividir el impuesto determinado en cada ejercicio entre el ingreso gravable del mismo ejercicio de los 5 ejercicios anteriores, y el resultado se dividirá entre 5. En total son 18 ingresos gravables que nos menciona la ley en este capítulo en su artículo 142. Ahora hablaremos de las reglas para la ganancia cambiaria e intereses. Regla número 1. Aplicación a intereses vencidos. Todos los recibidos por el acreedor se entenderá aplicada en primer término a intereses vencidos, excepto cuando el primer término cubra la totalidad de las deudas con sus intereses. Si cubre solo el total de la deuda y el acreedor decide no pagar intereses, no se pagará el impuesto. Si se hace a través de terceras personas, los intereses vencidos serán los que se reciban menos la deuda. Regla número 2. Perdón total o parcial de capital o intereses. Si el acreedor le perdona la deuda al deudor, el deudor pagará el capital más intereses. Regla número 3. Provenientes de créditos o préstamos a residentes en México. Cuando la ganancia o intereses sean por crédito o préstamos en el extranjero, se acumulará en el momento de ser cobrados en efectivo, bienes o servicios. Número 4. Los provenientes de depósitos o préstamos al extranjero. Cuando sean depósitos en el extranjero, serán acumulables conforme hayan recibido los depósitos. Regla número 5. Tratándose de créditos, deudas u operaciones en UDIs, es decir, unidades de inversión, serán acumulables los intereses y el ajuste que se realice en dichas unidades.
En el caso de intereses acumulables, si el ajuste por inflación es mayor que los intereses obtenidos, el resultado se considerará pérdida. La pérdida se puede disminuir de los intereses acumulables en el ejercicio que ocurra o en 4 ejercicios posteriores. Si lo hace fuera de tiempo, la pérdida, el derecho a disminuir la pérdida, el monto de la pérdida cambiaria se tendrá que ir actualizando. En el caso de intereses nominal acumulable y ajuste por inflación, no se considerará como deudas. Si quedó claro cuáles son los ingresos que se consideran acumulables en este capítulo, vamos a pasar a los pagos provisionales. ¿Cuándo se efectúan los pagos provisionales? Bueno, para los que marcan el artículo 143, que son los ingresos que mencionamos anteriormente, se van a efectuar 2 pagos provisionales que van a ser semestrales. La fecha para enterar estos pagos son en julio del mismo ejercicio y enero del año siguiente. Estos pagos sí son acumulables. Se aplica la tarifa del artículo 96. Retención por pagos provisionales que efectúan las personas morales. Cuando se obtengan ingresos de personas morales, estará sujeta al artículo 152 en su taxa máxima, que es el 35%. Pagos provisionales por ingresos esporádicos. Estos pagos son por los ingresos que tengan las personas físicas ocasionalmente, con excepción de la ganancia cambiaria e intereses y los regímenes fiscales preferentes. Se calculará el pago provisional aplicando la tasa del 20% sobre el ingreso recibido, sin deducción alguna, y se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Ingresos periódicos son los que obtengan los contribuyentes periódicamente, con excepción de los ingresos por ganancia cambiaria e intereses y los regímenes fiscales preferentes. Estos pagos se harán mensualmente y se enterarán el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponde el pago, aplicando la tarifa del artículo 96. Por los pagos que efectúen las personas morales, se deberá retener el 20% del monto de sus ingresos como pago provisional sin deducción alguna. Tratándose de las sociedades no lucrativas que se mencionan en el artículo 149 de la ley ISR, se deberá retener el 35% como pago provisional. Tratándose de los pagos para cuentas especiales sobre el ahorro y otros, se deberá aplicar la retención del 35% que se establece en el artículo 152 y los contribuyentes podrán solicitar que les sea disminuido el monto de este pago provisional siempre que cumpla con los requisitos correspondientes al SAT. Las personas morales, las sociedades no lucrativas y las cuentas especiales sobre el ahorro y otros, y las instituciones de crédito deberán presentar declaración ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año. Los derechos de autor se asimilan a sueldos cuando la persona física recibe ingresos por derechos de autor y además perciban ingresos por salarios. Entonces, los que reciben por derechos de autor también se consideran salarios. Respecto a las retenciones de pago sobre bienes inmuebles destinados al hospedaje, se deberá retener la tasa máxima del artículo 152, que es el 35%, por los pagos que se efectúen a los condominios y fideicomisarios y tendrá el carácter de pago definitivo. En este apartado, la persona adquiere una obligación con cualquier institución de crédito, por ejemplo, la casa de bolsas, ya sea por medio de la obtención de acciones o bienes, entre otros. Bueno, en este artículo nos habla sobre el tratamiento que debe aplicarse a las personas físicas, ya sea con operaciones de deuda. Estas tienen una finalidad de retener el pago provisional del 25% a la utilidad correspondiente del contribuyente. Este de igual manera podrá disminuir sus pérdidas efectuadas en el ejercicio. Un dato importante es cuando nuestra pérdida sea mayor a la utilidad que hubiésemos obtenido. Nosotros como contribuyentes debemos actualizarla para reducirla los siguientes meses. Bueno, a continuación unos ejercicios de pago provisional por ingresos esporádicos. Se trata de una persona física que obtiene ingresos de forma esporádica por concepto de derecho de autor, pero este no es el autor. Tenemos por concepto
derechos de autor cobrado por la cantidad de 150,000, aplicando la tasa correspondiente del 20%. Nuestro pago provisional a pagar es de 30,000 pesos. Bueno, ahora un pago provisional por ingresos periódicos. La señora Valeria Gómez obtiene ingresos de manera periódica por concepto de regalías. Dichos ingresos son provenientes de Transportes Turísticos S.A., que en cumplimiento a lo dispuesto por las disposiciones fiscales le efectúa al momento de hacer el pago la retención correspondiente. Por concepto de regalías, estamos abarcando lo que son 2 meses, marzo y abril. Bueno, por la cantidad de 27,000 pesos y aplicando la retención correspondiente del 20%, nos da una retención de 5,400. Nuestro pago de 21,600. Bueno, ahora para hacer el cálculo del pago provisional, concepto regalías a pagar 27,000, aplicando el límite inferior ubicado en el artículo 96 en las tablas de la tarifa mensual, que es 20,770.30. Nuestro excedente del límite inferior de 6,229.70, con la tasa correspondiente de 23.52%. Nuestro impuesto marginal es de 1,465.23, más nuestra cuota fija de 3,327.42. Nuestro pago provisional es de 4,792.65, menos nuestro ISR retenido, calculado anteriormente, de 5,400. Nuestro pago provisional va a ser de 0, el cual se debe declarar en el mes de abril. Por el mismo concepto de regalías, 54,000, aplicando la tasa de retención del 20%, nos da 10,800, nuestro pago de 43,200. Para el cálculo del pago provisional, la cantidad de 54,000 menos el límite inferior, 32,736.84, nos da nuestro excedente de 21,263.16, aplicando la tasa del 30%. El impuesto marginal es de 6,378.95, más nuestra cuota fija de 6,141.95. Nuestro pago provisional es de 12,520.90, menos nuestro ISR retenido anteriormente de 10,800. Nuestro pago provisional es de 1,720.90. Ahora, pago provisional por ganancia cambiaria. Tenemos que nuestra inversión es de $50,000 en pesos, 983,145. La fecha de inversión, 1 de enero del 2018. Tipo de cambio del día de la inversión, 19.6629. La fecha del vencimiento, 1 de abril de 2018. Tipo de cambio del día de vencimiento, 18.2709. Bueno, aquí vamos a abarcar lo que son 4 meses: enero, febrero, marzo y abril. Nuestro saldo en dólares de 50,000. Tipo de cambio del día, 19.6629. La conversión en pesos nos da 983,145. Nuestra deuda es de 983,145, por lo tanto la diferencia es de 0. Como en ese mes se adquirió, no obtuvimos ganancia. Ahora en el mes de febrero, saldo en dólares por el tipo de cambio del mes, que es de 18.6192. La conversión nos da 930,960 pesos. Y nuestra deuda de 983,145, la diferencia nos da una ganancia de 52,185. Ahora, en el mes de marzo, sale en dólares, tipo de cambio del mes, 18.6405. Nuestra conversión, 932,025. Nuestra deuda, 983,145. Nos da una ganancia de 51,120. En el mes de abril,
Saldo en dólares 50,000, tipo de cambio 18.3555. Saldo en pesos 917,775. Nuestra deuda 983,145. Nos da una diferencia de ganancia de 65,370. Nuestro total es de 168,675. Ahora, para hacer el cálculo de pago provisional, nos dice de que se deben de realizar dos pagos correspondientes. El primero consta de enero a junio y el otro de julio a diciembre. Bueno, en este caso la ganancia de 168,675 menos nuestro límite inferior elevado al semestre, el cual es 20,770.30 por 6 meses, nos da 124,621.80. Nuestro excedente del límite inferior es de 44,053.20. Nuestra tasa de 23.52%. Nuestro impuesto marginal de 10,361.31. Nuestra cuota fija se debe elevar igual al semestre, el cual es de 3,327.42 por 6 meses, 19,964.52. Nuestro pago provisional es de 30,325.83. Nuestra retención, aplicando al 268,675, 35%, nos da 59,036.25. Y nuestro pago provisional a pagar va a ser de 0. En conclusión, en este video abordamos distintos puntos relacionados al capítulo 9 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta referente a los demás ingresos que pueden percibir las personas físicas. Dichos puntos son: ¿quiénes son los que tributan en este capítulo? ¿Cuándo se percibe el ingreso del capítulo? Las reglas del ingreso por ganancia cambiaria e intereses. Los tipos de pagos provisionales que se pueden dar. Los ingresos por operaciones financieras, así como también se llevó a cabo la resolución de un ejercicio práctico de regalías. Sin más que agregar, es así como damos por terminado nuestro video, esperando que haya sido de su total agrado y que haya servido como material para acrecentar.